estudiar? ¿Por qué fue la causa, el motivo por el cual decidimos estudiar y por qué titularnos? O sea, ¿cuál es la relevancia? En el formulario que le solicité que complementaran para el diagnóstico, pues bueno, preguntaba yo al respecto. Entonces, bueno, ¿valdrá la pena estudiar o no? Y bueno, mires, quiero comentar esto. Al término de la administración anterior, las expectativas laborales en México pues no eran muy favorables, ¿no? Porque en el último sexenio se incrementó el número de mexicanos que percibían el salario mínimo y de hecho el incremento del salario mínimo era de 2 pesos. Ya afortunadamente con la actual administración federal pues ya se incrementó a 100 pesos, pero pues estaba en 70, 72 pesos, ¿no? Una cosa irrisoria porque pues con esa cantidad de dinero no puede ningún ser humano en México poder sobrevivir, a lo mejor una persona, pero una familia, eso es imposible. Entonces, pues bueno, el panorama era muy adverso y de hecho ahorita con la crisis económica que estamos viviendo, derivado de la pandemia por la COVID-19, pues bueno, es una situación difícil, ¿no? Hay mucha gente, muchas familias en México que son pobres, o sea, estamos hablando más de la mitad de la población en México viven en condiciones, pues, de pobreza, ¿no? Que ha venido dejando los gobiernos neoliberales que han administrado nuestro país y es una situación, pues, bastante compleja, ¿no? Ahora, también de acuerdo con el último informe de gobierno de la administración pasada, ¿no? Eran muchos los mexicanos millones de mexicanos, o sea, millones de familias en México que tenían empleo pero sin un salario. Entonces esa situación pues también es complicada y es parte de la realidad que estamos viviendo. Y mire, también un dato curioso es que se consideraba un salario alto. En la administración pasada de percibir 11,000 pesos ya era considerado como un salario alto. Bueno, y esto también es irrisorio porque pues había funcionarios que ganaban más de 700,000 pesos mensuales. Entonces ahí es así como que no, el comparativo pues es bastante dispar, ¿no? Pero bueno, ante ese panorama, siempre, y yo considero que es importante el tomar la decisión pues, de estudiar, ¿no? Y ciertamente que el titularse forma parte de esta carrera que tú has estudiado y que has terminado y que marca el cierre definitivo. Ahora, tomar la decisión de estudiar es importante y sobre todo muchos de ustedes que son maestros, pues siempre hay que inculcar en nuestros alumnos la importancia y la necesidad de estudiar una carrera profesional. Y fíjese que esto toma relevancia porque diferentes organismos internacionales, inclusive el INEGI, hablaban de un problema de productividad en México. ¿Qué significa esto? Que 6 de cada 10 mexicanos en nuestro país trabajaban o trabajan en algo para el cual no estudiaron, ¿no? Entonces, hay un problema también grave porque si nos comparamos con países como lo es Corea, ¿no? O inclusive China, hace 40, 50 años México teníamos un salario mucho más alto y un PIB, un Producto Interno Bruto todavía mucho mayor que el de estos países. Sin embargo, ahora eh, un coreano del sur, por ejemplo, gana 3 veces más que un mexicano, ¿no? Promedio, así por el salario. O, por ejemplo, un alemán gana 5 veces más que gana un mexicano, ¿no? En promedio. Y esto, bueno, ¿a qué se debe? A que hace falta en nuestro país personas que se dediquen a estudiar y que tengan pues una especialización, ¿no? Que tengan sus estudios profesionales y que cuenten, bueno, con una perfecta capacitación para el trabajo. Entonces, aquí en la coordinación académica de titulación, pues, ¿qué es lo que queremos apoyarte para que tú te titules, para que teniendo tu título profesional y ahorita durante este seminario, a lo largo de este ciclo escolar, pues hagamos el cierre de tu carrera y que retomes y recuerdes todo lo que fue tu formación en 3 o 5 años y que, bueno, seas un mejor profesionista. Nuestro país necesita profesionales del arte,
Entonces, esto es muy, muy importante porque el arte permite el desarrollo de mejores personas. A través de realizar arte, de practicar el arte, logramos un desarrollo de nuestras funciones psicológicas superiores, de todos los procesos mentales, es decir, a través del arte logramos un desarrollo más integral del ser humano. Entonces es muy importante que si trabajas en la docencia, pues bueno, que sea realmente un artista, un bailarín, un músico, el que dé clase de danza o el que dé clase de música, ¿no? Entonces, esto es muy importante también porque el desarrollo social de nuestro país se va a lograr en gran parte a través de la educación y sobre todo a través de la educación en el arte. El arte, la música, la danza nos hace mejores personas y permite construir una sociedad más pacífica. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿y por qué estudiar una carrera profesional? Mire, únicamente a través de la escuela, a través de este proceso educativo que uno vive, es como se logra la capacidad de razonar lógicamente. El pensamiento lógico formal se adquiere única y exclusivamente en la escuela. En la vida vamos desarrollando muchas, muchas capacidades, pero la capacidad de razonar lógicamente se adquiere únicamente en la escuela. Ahora, el hecho de estar inscrito en una institución educativa amplía los ámbitos de desarrollo. Y algo muy importante, y mire, qué es lo que vamos a trabajar en este seminario, es precisamente tener una visión más amplia del mundo y de la vida, es decir, tener criterio, ¿no? Toda la información y el conocimiento y los aprendizajes que has generado, que has adquirido en la escuela, bueno, lo vamos a aterrizar en un documento recepcional, pero a partir de un criterio que tú tengas, ¿no? De un pensamiento crítico, que esto es muy importante. Ahora, hay evidencia científica y mundial de que en la medida que estamos más preparados se mejora mi calidad de vida, no solo en términos económicos, sino por todas estas facultades que el ser humano desarrolla. Y algo también que a lo mejor, bueno, muchos tal vez no lo visualizan, pero en la medida que yo tengo una preparación profesional amparada y avalada por un documento oficial que se llama título, pues bueno, eso me permite ingresar a la formalidad, un empleo formal que me va a permitir ya con los años, pues tener un dinero para el retiro, una jubilación, tener yo ir generando mis ahorros para, pues bueno, ya cuando llega uno a la tercera edad, tener un retiro más digno. Y esto es importante que se vaya preparando desde ahora, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo importante es que usted englobe todo lo que te encanta hacer, lo que haces bien, eso que haces, que es por lo que te van a pagar o por lo que te pagan, y que el mundo necesita en la medida en que nosotros conjuntamos todas estas perspectivas, pues logramos juntar y tener bien clara tu misión en la vida, tu vocación, eso que te apasiona y tener tu profesión, que finalmente pues necesitamos una remuneración económica. Pero es importante que no pierdas la brújula y a lo largo de este seminario voy a hacer énfasis en que tú eres el protagonista de este fenómeno educativo que estamos ahorita viviendo, que aunque estamos a la distancia, pero que sepas que el protagonista eres tú y que sirve para construir y desarrollar tu vida, ¿no? Ciertamente el tener un título profesional marca el cierre de la carrera, pero también es un elemento importante para tu realización personal, para potenciar y poner en juego todas tus capacidades y facultades, ¿verdad? Entonces, bueno, como te decía, cuando vamos a redactar un trabajo de titulación, pues necesitamos una redacción formal, una redacción científica. Ahora, vamos a ver a las bases, ¿no? ¿Qué entendemos por una oración, por un enunciado? Pues bueno, en gramática se define a la oración como el conjunto de palabras que tiene como objetivo expresar una idea, con una idea completa, un sentido completo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que estructuramos nosotros un párrafo? ¿Cómo tengo que organizar mis ideas?
Pues bueno, los párrafos los vamos a estructurar a partir de 3 o 4 enunciados, de tal forma que la primera idea que aparezca en ese párrafo sea la idea tópica o la idea principal de un tema, ¿no? Siempre vamos a ubicar la oración tópica o la idea principal al inicio del párrafo, ¿verdad? Y esa idea la vamos a ir complementando con ideas secundarias o bien con ideas de contraste, ¿no? A lo mejor expresamos en sentido contrario a la idea principal, pero que sirva para reafirmar a la idea tópica. Y una regla importante también para no perdernos y que al principio cuesta trabajo porque todo esto que te comento no es, pues bueno, no es así, no se da en automático, ya por escuchar esta charla ya vas a redactar perfectamente, no, es algo que nos va a llevar tiempo a lo largo de este ciclo, pero te voy a ir acompañando para que logres estructurar tus ideas en un máximo de 20 palabras por enunciado. Entonces, de tal forma que los párrafos los conformemos de 3 a 4 enunciados, empezando por una idea tópica y luego 2 o 3 más ideas que complementan a esta idea principal. Y veamos ahora un párrafo de ejemplo, ¿no? Dice la idea principal, el uso de las bebidas alcohólicas puede plantearse como un problema social. Bueno, aquí está planteada ya mi idea principal. El alcoholismo es un problema de salud, ¿no? Y viene la primera idea secundaria que complementa a esta, ¿no? Y te la puse con un texto distinto. Bueno, esto es significativo principalmente cuando se dan algunas circunstancias sociales y culturales que fomentan y hacen posible un uso generalizado. Es decir, el alcoholismo es un problema social y de salud en cuanto es validado socialmente. Y bueno, piensa tú en algunos contextos de provincia donde el ser hombre y la masculinidad se construye a partir de la cantidad de litros de tequila o de cerveza que se ingieren, ¿no? Ahora, la siguiente idea que conforma este párrafo es, existe vasta evidencia científica que demuestra las catastróficas consecuencias del alcoholismo en todos los ámbitos de desarrollo del ser humano. Entonces, esta segunda idea que complementa, o sea, decimos, el alcoholismo es un problema social y de salud. ¿Por qué lo es? Y primera idea que complementa, porque está siendo validado socialmente. Segunda idea, porque afecta a todas las áreas de desarrollo del ser humano. Y al final viene una tercera idea, ¿no? Por lo tanto, es vital promover el consumo responsable del alcoholismo, ¿verdad? Y bueno, si ustedes se dan cuenta, las palabras de cada enunciado no rebasa el número de 20. Digo, habrá flexibilidad, tal vez puedan ser 22, 23 palabras o tal vez un poco menos, pero lo importante es que no pierdan esta cantidad promedio para poder yo estructurar bien mi idea. En la medida que yo estructuro bien la idea en mi cabeza y la voy plasmando, es más fácil que yo me comunique. Entonces, la redacción científica, la redacción formal, lo que busca es decir lo que quiero decir con precisión, evitando ambigüedades o interpretaciones a mi discurso, ¿verdad? Entonces, bueno, como ya les había pedido que leyeran en el material del doctor Rafael, la redacción literaria pues tiene muchos propósitos, entre ellos entretener, expresar emociones, pero la redacción científica tiene un solo propósito que es informar el resultado de mi trabajo, de mi investigación, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Pues bueno, ya en nuestro idioma español, que estamos en ese proceso de dominarlo, de poderlo expresar correctamente, se requiere también el tiempo necesario para revisar mis escritos. Y algo muy importante es que tú sepas que cuando empezamos a escribir formalmente, no nos va a quedar a la primera. Entonces sí se requiere tolerancia a la frustración y perseverancia para escribir, escribir. Entonces el poder redactar va de la mano de mi gusto por la lectura. En la medida en que yo leo, es más fácil que yo redacte. Y esto es como cuando tú aprendiste a andar en bicicleta. Te subes a la bicicleta y te caes una, dos, muchas veces, ¿verdad? Pero con el tiempo, tarde o temprano, logramos redactar.
y el propósito de este seminario es acompañarte para que en ese proceso de redacción pues tengamos completo tu trabajo. Y la meta es tener tu trabajo para el mes de febrero y estamos en buen tiempo, ¿verdad? Entonces, pero para poder lograr ese propósito, que ya como te mostré la semana pasada, llevamos pues más de 100 titulados en la escuela y 65 que he estado titulando en los últimos 3 años. Para eso es importante enfocarnos en el trabajo, no perder mi meta, el propósito, ¿verdad? Y algo muy importante, necesitamos, como ya te dije, precisión, claridad y brevedad. Ahora, los principios de la redacción científica demandan en nosotros ser precisos, es decir, usar las palabras que comunican exactamente lo que quiero decir, ser claros, que el texto se lea y se entienda, y ser breves, ¿sí? Hay que decir mucho con pocas palabras, así como en el ejemplo que veíamos de un párrafo, vertimos muchas ideas que se van complementando y dijimos mucho, mucho al lector en solo un párrafo, ¿verdad? Entonces recuerda esto, tenemos que acostumbrarnos a hablar y a expresarnos con precisión, con claridad y con brevedad. Ahora, esta es una regla y que siempre en todo, cada año y en cada trabajo de titulación que reviso, les cuesta trabajo, es la redacción impersonal. Es decir, vamos a emplear la tercera persona del singular, es decir, no vamos a utilizar los pronombres de yo voy a hacer o yo hice, ni el nosotros. En la presente investigación nosotros hicimos, no, sino que tiene que ser de forma impersonal. Es decir, si yo digo que mi trabajo de investigación en la disciplina de danza trata acerca de la guaranducha cozumeleña, por ejemplo, entonces, bueno, yo no voy a decir, en este trabajo de investigación yo estudié, no, sino que la presente investigación tiene por objeto de estudio la guaranducha cozumeleña, ¿verdad? Entonces vamos a evitar, esto sí es muy importante porque todo trabajo de titulación debe estar redactado de manera impersonal, ¿sí? Y vamos a evitar mucho las expresiones coloquiales. Bien, ahora el uso de los juicios de valor. Este es muy importante porque nosotros no vamos a expresar si me gusta o no me gusta, o sea, es decir, de forma coloquial no lo vamos a hacer, sino el juicio de valor va a estar enfocado en lo que yo pienso, la postura que yo asumo, fundamentado en algún autor, en alguna otra investigación. Es decir, no puedo yo decir que la música de Chopin me gusta mucho. Eso es irrelevante y eso no queda en un trabajo formal de titulación, sino que debo de argumentar, ¿no? La música de Chopin es un compositor, o Chopin es un compositor importante y destacado en la música del periodo romántico, dado que él agotó la mayor parte de las formas de expresión pianística. ¿Verdad? Entonces ya no digo que me gustó, sino que vale la pena estudiar a Chopin por el discurso musical pianístico que desarrolló en todas sus obras, ¿sale? Entonces esto es muy importante y va de la mano con el otro punto que vamos a ver, de que yo todos mis argumentos los tengo que sustentar en una teoría o en un aspecto metodológico y en algunos de los autores. Entonces, a esto le llamamos nosotros lo que es el aparato crítico y el referenciar. Es decir, siempre que voy yo haciendo planteamientos, lo expreso desde mi perspectiva como sustentante, como investigador, como creador escénico, sí, de un montaje o de un trabajo de investigación, o como investigador que propone un material de apoyo didáctico, ¿verdad? Entonces yo me asumo como el sustentante y amparo mis argumentos con lo que otros han investigado, ¿verdad? Entonces esto le llamamos nosotros referenciar y siempre va entre paréntesis el apellido de ese autor y seguido del año, ¿no? Apellido, coma, año.
¿verdad? Y bueno, mira, ahí te presento algunos ejemplos. En el caso de danza que tienen comunicación personal, pues bueno, en esas entrevistas con los informantes debe de quedar todo sustentado. O bien si yo hice la consulta de un material digital, pues bueno, coloco el autor, la fecha, el tipo de documento que es y bueno, el link, ¿no? La URL de dónde se ha sido consultado. Entonces, esto es muy importante porque debo siempre de amparar mi discurso, ¿no? Ahora, eso no exime en que yo pueda verter algunos argumentos e ideas propias, ¿sí? Pero si muchas de esas ideas propias están amparadas en el discurso de otro investigador, de otro profesional de la danza o de la música, pues bueno, lo tengo que considerar, ¿verdad? Y bueno, entonces cuando yo amparo mi discurso o mis argumentos en otro, en un autor, tengo que emplear dos recursos. Uno es el parafrasear. Parafrasear significa que yo explico con mis palabras lo que quiere decir un autor. Y la cita textual, que bueno, es colocar así entre comillas, de forma así textual, así tal cual como aparece en el libro, o en la fuente digital las palabras del autor, ¿verdad? Entonces va igual como ya puedes ver ahí en pantalla el apellido, el año y la página de donde se obtuvieron esas citas, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy importante que después o de tres citas que yo haya realizado, vaya yo redactando mi punto de vista. Es decir, puedo yo estar hablando fulano, Torres en tal año dice esto, ¿no? Sariñán en tal año comenta esto. Y fulano en tal año está argumentando esto y ya después es importante y sobre todo al término del capítulo, de cada uno de los capítulos, que tú coloques un párrafo o al menos un enunciado en el cual tú des tu punto de vista, tu postura crítica, ¿sale? Lo que tú piensas, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de la definición de lo que es la danza y sus componentes como un fenómeno cultural, bueno, ya que hiciste la referencia, fulano dice que es esto, fulana habla de esto, ya al final, a manera de cierre de un epígrafe, de un tema o de un capítulo, sí es muy importante que tú me presentes tu postura, tu idea. Si estamos hablando de la danza o de la música, bueno, para ti como investigador, como creador escénico, como profesional de la música o de la danza, para ti, ¿qué sería la danza? O para ti, ¿qué es la música, no? Y bueno, aquí tienes los lineamientos editoriales. Es importante respetar la letra Arial porque es lo que nos marca el manual de procedimientos y el tamaño que está indicado, el interlineado. Y recuerda también, ya te lo había dicho, pero bueno, para tesis, trabajo de investigación, obra de producción bibliográfica y montaje, la extensión mínima del trabajo es de 60 cuartillas y la máxima es de 80. Y en el caso de música para examen público es de máximo 30 cuartillas. Y esto lo hace complicado porque son muy pocas hojas de trabajo en la cual tenemos que hacer todo el desarrollo de las notas al programa. ¿Verdad? Eso sí lo complica bastante, pero bueno, ahí demanda más nuestra capacidad de decir mucho con pocas palabras. ¿Verdad? Bueno, los márgenes en el procesador Word los van a colocar en moderado y se tiene que emplear al inicio de cada párrafo una sangría de 5 puntos, es decir, el texto va sangrado o lleva sangría, ¿verdad? Y los títulos de los capítulos van en Arial 18, mayúsculas y centrado, y los subtítulos van en Arial 14, negrillas, y el texto va justificado, todo con numeración decimal.